Dios me ha permitido, y para mí es un gran privilegio, poder con ustedes compartir cosas acerca del reino de Dios y lo que concierne a sus demandas y sus cosas. Recordemos que al principio, cuando este programa fue hecho para que muchas de las cosas que tuviéramos incógnita o algo pudiesen ser descubiertas de una manera muy particular en la Escritura y en otras cosas, acerca de todo lo que proviene a la religión y a otras cosas, como a veces como humanos sufrimos engaños. Y este programa fue hecho incluso para contestar muchas preguntas que quizás nos hacemos y nunca tienen respuesta. Hoy quiero acercarme a ustedes con un pensamiento, con un pensamiento acerca de cómo nosotros los seres humanos, después de la caída, hay una desobediencia, hay una muy notoria en todos nosotros como humanos, y es la tendencia nuestra a echarle la culpa a los demás, a no asumir nuestras propias responsabilidades y sobre todo a no obedecer, a no hacer caso a lo que se nos dice. Y eso está desde el principio con el hombre. Siempre fue así y creo que seguirá siendo así. Si nosotros hiciéramos caso a muchas cosas de las que se nos dicen, quizás nos ahorraríamos muchos desastres, muchas cosas muchas maldiciones y otras cosas, sobre todo con nuestros padres y los que nos hablan de que no hagamos ciertas cosas y nosotros insistimos en hacerlas. Pero desde el principio fue así. La Escritura está llena de cosas como estas y hoy quiero referirme a ellas. Por ejemplo, cuando el primer hombre pecó, que fue Adán, y el Señor lo abordó y le dice: bueno, ¿y usted qué ha hecho con esto? Él le dice: la mujer que tú me diste, la culpa la tienes tú, porque me diste esa mujer y ella me sedujo y yo caí. La responsabilidad no la asumió, le echó la culpa a Dios. Y ahí sucesivo vamos a ver muchas cosas que sucedieron ahí. Por ejemplo, cuando Caín y Abel pecaron, la segunda generación de Adán, aconteció lo mismo. Dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová adquirió varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si hicieres bien no será enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, si tú pecas, si no pecas recibes beneficio, y si pecas vas a recibir el beneficio o la maldición suya, y el pecado se enseñoreará de ti. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Quizás hubo alguna discusión o alguna cosa, no lo sabemos porque la Escritura no lo dice, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Qué le está diciendo, entre otras cosas, Caín a Dios? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo: yo no sé, luego ¿acaso él también no es hijo suyo? Pues usted tiene que saber más que yo. Además, usted tuvo la culpa si yo lo maté. ¿Por qué? Porque si tú sabías todo, ¿por qué si recibías la ofrenda de Abel y no la mía? Eso es culpa suya. El ladrón lo coge una persona dentro del el celador, el vigilante lo coge, y él responde y dice: yo estaba haciendo lo que tocaba hacer, allá usted sí no me cuidó, mi profesión es robar.
y la suya cuidar, y no estás haciendo bien tu oficio, muy triste. Eso es lo que le contesta Caín a Dios. Su labor es cuidar, y no cuidó a Abel, muy triste, la culpa es suya. Es la tendencia nuestra a no asumir nuestras responsabilidades. Y así sucesivamente, muchas cosas nos ahorraríamos cuando la mamá le dice a su hija: no salga tan tarde, cuando al esposo: no llegues tan tarde porque es peligroso por la noche, y sucesivamente, y no se hace caso. Y vemos documentales como en Siguiendo el Rastro y en otras partes donde nos hablan de cómo se pierde mucha gente, la asesinan, la hieren, etcétera, etcétera, por cuestiones de nuestra desobediencia. Pero seguimos viendo que es así. Quiero ya, para terminar, leer una historia muy especial que está en la Escritura, y es algo que uno se pone y dice: ¿cómo puede suceder algo así? Dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amití, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios mismo le habla a Jonás y le dice: ve para tal parte, porque voy a destruir esa ciudad. La voy a destruir, y usted vaya y hábleles. Y Jonás, muy obediente, se supone que tenía que obedecer, ¿cierto? Mentiras. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. También es mentira, porque Dios está en todas partes y no puede huir de su presencia. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Imagínense lo brutico de Jonás, quizás como nos acontece a nosotros. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y claro, los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí dice echado, es como una manera así brusca de acostarse sin ni siquiera medir nada, sino ahí encima de lo que cayó. Y el patrón de la nave, el jefe, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaradnos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: yo soy hebreo, y temo a Jehová de los cielos, y quizá que hizo el mar y la tierra. Y si temiera tanto, no había estado haciendo. Eso es mentira. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave de tierra, mas no pudieron. ¿Por qué? Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor inmediatamente. ¿Por qué? Porque la causa era la desobediencia de este hombre. Sacado el hombre de ahí, todo se calmó. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, quizás una ballena, dicen, no sé, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, figura de la muerte del Señor Jesucristo más adelante, por la desobediencia de alguien que habla con Dios, y era solamente que fuera y hablara a una nación, y no lo quiso hacer.
Y aquí tienen las consecuencias. Estando el tipo allá metidito dentro del pez, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Este pez gigantesco que quizás no lo digerió totalmente, porque tenía que ser muy grande para pasarlo entero y no dañarlo. Y dice él: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: claro, ¿cómo no va a decir algo si estaba enterito por allá? Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tus años. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidad ilusorias, su miseria abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová, después de semejante oración de arrepentimiento, porque ahí sí dice que iba a hacer lo que él le había mandado hacer, y mandó Jehová al pez, así como mandó al mar que se embraveciera, porque él es Señor del mar y también de los animales que hay en ellos y de la tierra, y él puede hacernos con nosotros lo que queramos, y muchas de las cosas que nosotros hacemos son producto de una desobediencia, pequeño o grande. No te cases con ese hombre que te va a hacer sufrir, y nosotros qué hacemos, etcétera, etcétera. Y ahí sí se arrepintió, y como se arrepintió, dice que Dios mandó al pez, y ese pez vomitó a Jonás en la tierra. Y ahí sí volvieron a hablar. Volvamos a lo que estábamos. Tal vez le dice el Señor, dice: vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No lo que usted quiera, es lo que yo te voy a decir. Y se levantó Jonás como había prometido, estando en el pez, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Y caminó un día y predicaba diciendo: y aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales. Él incluyó total a toda la población, incluyendo a los animales, a los bueyes y a las ovejas: no gusten cosa alguna, ni les den alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio, porque sí creyeron el mensaje que quizás el otro había desobedecido, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su maldad, de la rapiña que hay en sus manos, porque había en Nínive desobediencia al extremo. Quizás tanto que llegó a la presencia de Dios y dijo Dios: no, ya se acabó este jueguito, no van más, y los iba a destruir. Y quién sabe, dice el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios que lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió, dice, del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios, cuando volvemos nuestro corazón hacia Él, automáticamente, dice, se arrepiente de lo que pensaba hacernos, pero solamente acercándonos a Él. Otra cosa no, porque quizás el juicio ya está echado y nosotros no lo comprendemos. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Nosotros nos alegraríamos por esta buena noticia, pero Jonás y oró a Jehová. Habló con él y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? ¿Por qué me apresuré a huir de Tarsis? ¿Por qué? Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de grande misericordia que te arrepientes del mal. Lo que le está diciendo es, yo sabía que si yo iba y predicaba allá y hablaba sobre este mensaje, pues ellos iban a arrepentir y yo no quiero que se arrepientan. Yo lo que quiero es que esa gente muera. Imagínense ese mensaje de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínense el enojo tan tremendo que tenía el tipo. Quíteme la vida, máteme. Estoy ofendido. Imagínese usted que perdona a esta gente. No, eso no tiene sentido. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Imagínese esa charla entre un ser humano y Dios. Y el altanero este de Jonás, ¿cómo le va a decir a Dios que lo mate? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Imagínense, él tenía la esperanza de que Dios quizás se iba a arrepentir y los iba a matar. Entonces él quería ver la matanza allí sentado. Y se subió a un montecito y comenzó a ver qué pasaba. Y Dios estaba en el asunto con él, porque su misericordia se extiende cada día. Nosotros siendo malos, todavía Dios nos tiene misericordia. Y si no nos ha pasado muchas cosas, no es porque seamos santos de la devoción de alguien, no, o de Dios, es porque Él tiene misericordia. Y preparó, dice Jehová Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza. Las caricaturas de Jonás muestran a Jonás calvito, quizás con unos pocos cabellos, y claro, estaba haciendo sol y lo estaba quemando. Pero Dios, viendo al pobre tipo quemándose, todavía antes de que le contestó bien mal, dice que le hizo crecer una calabacera para que le librase de su malestar, porque Jonás estaba como mareado de lo ofendido que estaba. Yo creo que la tensión se le había subido y otras cosas le estaban aconteciendo. Y Jonás, pues claro, se alegró grandemente por la calabacera, feliz, y quizás, no sé si le daría gracias a él, pero imagínese. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios mismo, que hizo que la calabacera creciera, preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, el cual hirió a Jonás en la cabeza. Quizás como era calvito, pues imagínense lo que le aconteció y lo quemó, por así decirlo. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Seguía renegando contra Dios. Imagínense dando vueltecitas por ahí con su cabeza toda quemada del sol. Entonces ahí es donde vuelve y se encuentra con Dios misericordioso, y en lugar de acabarlo, vuelve y habla con él. Entonces Jehová, porque yo lo acabaría, imagínense un altanero de estos. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, sí, hasta la muerte, le dice. Otra vez le dice, máteme, acábeme. Usted siempre se sale con las suyas, hágale. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera con la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? ¿Que en espacio de una noche nació, ni espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, Dios ya las conocía y las había contado, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Voy a tener misericordia de ti cuando me has desobedecido hasta el extremo, y esta gente que se arrepiente, tan pronto oyen que yo los voy a destruir, no tendré misericordia de todos esos niños, mujeres, hombres, ¿no? Así nos acontece a nosotros, y esta historia nos da a nosotros una pauta para mirar cómo caminamos a diario, cómo nuestra vida nunca la entregamos en las manos de nuestro Creador, sino antes quizás discutimos con Él, cuando quizás a las personas Dios ha utilizado a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi hermano, aún hasta el vecino para decirme pilas con esto.
pilas con no hagas esto, no hagas aquello, porque el día que lo hagas quizás vas a aparecer. Nuestras esposas nos hablan, no hagas este negocio porque el tipo me cae mal, el tipo tiene algo que no sé qué es. ¿Y nosotros qué hacemos? Pasamos por alto muchas de las llamadas de atención que Dios en su misericordia nos hace a través de otras personas. Y claro, ahí está el castigo, ahí están muchas de las consecuencias que nosotros tomamos y que nos echamos a cuestas por causa de ella. Mi hijo, no vaya, no te juntes con esos muchachos, que esos muchachos hacen cosas que no deben hacer. Pero yo no las hago. Y las reprendas y todo están a la orden del día. Recordemos, lo que Dios quiere de nosotros es que nos acerquemos a Él espontáneamente y sinceramente. Él dejó sus mandamientos para que por ellos podamos vivir quieta y reposadamente. Y recordemos, uno de los primeros mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. Dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás, le dice el Señor a un docto de la ley. Jonás no amaba a su prójimo. Y así nos acontece a nosotros muchas veces. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude en estos días tan difíciles en que estamos pasando, en esta era tremenda en que quizás la violencia y todo está a la orden del día, donde la gente tiene que defenderse y tomar por sí mismo la justicia que quizás nuestros policías de nuestra ciudad no alcanzan a tener. Que nuestros hijos y nuestras hijas, Dios tenga misericordia de ellos, porque los tiempos son bastante difíciles. Recordemos, acerquémonos a Dios. Él está en todas partes. Él no necesita intermediarios. Mi corazón únicamente sincero y arrepentido para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Que tengan un fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, y que el Señor los bendiga hoy. Amén.